Hoy vengo a hablaros de otro de esos mangas que se enclavan dentro de la vertiente Gekiga, esa corriente del manga que exploraba historias más adultas, dirigidas a un público más adulto y en general historias más crudas y duras. Además, el manga del que voy a hablaros hoy también es peculiar por el particular autor que está detrás de esta obra, Yoshiharu Suge, un mangaka que un buen día decidió dejar de dibujar y de hecho así lo hizo, dejó de dibujar sin un motivo concreto, simplemente pues no encontraba la inspiración, las ganas de hacerlo. Pero hasta que llegó ese punto nos dejó una serie de obras muy interesantes y que en España podemos disfrutar, al menos de parte de ellas, gracias a Gallo Nero Ediciones, que las está publicando en unas ediciones bastante cuidadas. Y hoy voy a hablaros de la que se dice que es su obra más importante o más conocida, la historia de un hombre que se siente incómodo en el mundo, la historia de un perdedor, la historia de un hombre sin talento. Pero como siempre, empecemos por el principio. La historia de un hombre sin talento parte de un planteamiento bastante sencillo. Nos cuenta la historia de Sukeso, un tipo que es un fracasado, literalmente, es un tipo que ha fracasado en un montón de proyectos, de empresas, de actividades que se ha propuesto realizar. Y es un tipo que además parece que se encuentra incómodo en el mundo que le ha tocado vivir. La historia comienza con Sukeso, que ha comenzado o que ha iniciado un nuevo trabajo, ¿no? En este caso ha decidido poner un puesto de venta de piedras. Y este hecho, el que el personaje principal se dedique a vender piedras, creo que ya dice mucho del tono de este manga. La verdad es que esto de vender piedras, aunque tiene o suena bastante cómico, realmente tiene un porqué. Y es que hay una, o había al menos una corriente en Japón de aficionados al coleccionismo de piedras, pero piedras que realmente tienen un valor, es decir, piedras que tienen unas formas interesantes o que forman dibujos porque por el rozamiento de los ríos le ha ido formando algún tipo de dibujo que evoca un paisaje, unas flores, tiene unos colores muy llamativos. En definitiva, piedras que son un tanto especiales y que había aficionados que se dedicaban a comprarlas y a venderlas. Pero Sukeso lo que hace es poner un puesto de tiendas junto a un río del que él mismo saca las piedras, o sea, él saca las piedras de ese mismo río. Con lo cual no tiene mucho sentido su negocio, porque de hecho se lo dice un personaje al comienzo del manga, le dice que quién va a comprarle una piedra cuando la puede coger de ahí mismo, ¿no? Que las tienen al lado en el río, ¿no? Pero claro, él tampoco tiene dinero para viajar, para buscar piedras en otros tipos de ríos, en otras regiones, y la verdad es que se pasa más tiempo tumbado dentro del puestecillo que se ha montado que otra cosa, ¿no? Además de esto, Sukeso tiene una familia, tiene mujer y un hijo bastante enfermizo y aprensivo, ¿no? Parece que siempre está preocupado y tiene miedo. Y su mujer, que está bastante cansada de Sukeso, de sus invenciones, de no tener dinero, de no tener recursos, y tiene una actitud bastante distante con él. Aparte de eso, tampoco hay mucho más que contar de la historia. Básicamente, el autor lo que nos va a mostrar es cómo Sukeso intenta sacar adelante este negocio que no va a ningún lado. Nos muestra sus conversaciones con otros personajes también bastante peculiares. Y nos cuenta también un poco de su pasado, porque aunque Sukeso se dedica a vender piedras actualmente, también ha tenido otras actividades, como por ejemplo comprar cámaras estropeadas de segunda mano y arreglarlas para venderlas, o su etapa como dibujante de manga, porque aunque Sukeso se dedica a vender piedras, anteriormente fue dibujante de manga y de hecho en el momento en el que se desarrolla la historia, los mangas de Sukeso se venden por bastante dinero. Lo único que ocurre es que él directamente no tiene ganas de dibujar, no quiere seguir dibujando y prefiere hacer otras cosas como vender piedras. Es una historia sencilla, pero yo creo que tiene mucho mensaje que te hace pensar y te hace replantearte cosas. El propio Sukeso pues suelta diferentes monólogos o tiene conversaciones con diferentes personajes que te hacen replantearte pues qué es el arte, para qué sirve el arte,
qué objetivo tiene las cosas que hacemos, a lo que nos dedicamos, el trabajo al que le dedicamos tantas horas. Todas esas ideas se tocan en este manga y, como digo, dan que pensar. El hombre sin talento es un manga que tiene bastante de autobiográfico y hay muchos paralelismos entre la historia y la vida de Sukeso con la historia y la vida del autor, de Suge. El propio autor se dedicó a arreglar cámaras fotográficas durante una etapa de su vida y también era un mangaka un tanto peculiar como el propio Sukeso, ¿no? Un mangaka que de hecho un buen día, a mediados o finales de los 80, decidió dejar de dibujar, no quiso dibujar más manga, aunque tenía propuestas para hacerlo, porque simplemente decidió que no le apetecía hacerlo más, ¿no? También es cierto que Yoshiharu Suge tuvo muchos problemas durante toda su vida, problemas físicos, problemas mentales, que le llevaron a ser bastante inestable y seguramente eso afectaría también a su carrera como mangaka. La edición de Gallonero es una edición bastante sobria y correcta, tiene un formato bastante grandecito, como suelen tener todos sus mangas, se lee muy bien, se aprecian muy bien los dibujos, está muy bien traducido y al final incluye un pequeño apéndice con un resumen de la vida del autor, de Yoshiharu Suge, que es muy interesante de leer. El precio son 20 euros. Es cierto que es un precio un tanto elevado, pero también es cierto que este tipo de mangas pues no tiene mucha salida, lamentablemente, porque una cosa que también quiero decir es que este autor prácticamente no se ha publicado en ningún sitio. Creo que se publicó en Francia, no fue bien la cosa y el autor no quiso ceder los derechos más para la venta en ningún otro sitio. Y tenemos la suerte de que en España sí que se han publicado ya 3 obras de él. Esta, El hombre sin talento, La mujer de al lado y otra que creo que se llama Neikichi o Neishiki, algo así. Y el caso es que tenemos la suerte de tener estos mangas aquí en España y creo que deberían tener más repercusión. Dicho esto, y ya que he mencionado a La mujer de al lado, he de decir que, aunque se comenta siempre que El hombre sin talento es la obra más importante de este autor, y de hecho creo que es una de las obras de manga que más se ha vendido de Gallonero, personalmente a mí las historias cortas de La mujer de al lado me gustaron más. O sea, disfruté más de su lectura que de El hombre sin talento, que no está nada mal, que me ha gustado mucho también, pero no sé, esas historias cortas me parecían como más redondas que El hombre sin talento, que se me quedó un poco, sobre todo el final, ¿no? El hecho de que no haya una conclusión, ¿no? No hay una conclusión clara en este manga, que tampoco es necesaria, ¿vale? También lo digo, no es necesaria una conclusión clara en este manga, porque no es el objetivo que tiene, pero sí que me hubiera gustado algún tipo de cierre. Y aquí la cosa queda pues en el aire, es decir, no hay un final, simplemente la historia corta, ¿no? Un poco como la carrera de Yoshiharu Tsuge, ¿no? Que en un momento dado deja de continuar dibujando manga, pues esta historia en un momento dado pues ya no prosigue. Pero pienso que es un manga muy interesante, sobre todo porque da que pensar mucho sobre estos temas de los que he hablado antes. Me gusta mucho el personaje de Sukeso, un personaje muy impulsivo, que vive el momento y que de un momento a otro piensa que ha encontrado la idea que lo va a hacer rico, y a los 3 minutos ya se ha desmotivado y está buscando otra cosa que hacer, ¿no? Un tipo que es muy analítico, que le da muchas vueltas a la cabeza a todo, pero que luego en el fondo nunca hace nada. Es decir, ves como que ve la vida pasar, es a lo que se dedica realmente. Es una historia que a mí me ha gustado y que de verdad os la recomiendo. Si tenéis oportunidad, leer El hombre sin talento y leer también La mujer de al lado, que me parece también un complemento perfecto. O sea, no es que creo que una sea mejor que otra, simplemente creo que se complementan muy bien, y te da una perspectiva más amplia de lo que es la obra de Yoshiharu Suge, ¿no? Como casi todos los mangas de esta corriente del Gekiga, también te muestra una parte de la cultura y de la historia de Japón que no se suele ver tan a menudo, ¿no? Al menos de esta forma tan gráfica. Te muestra la parte más no diría negativa, ¿no? Pero sí menos edulcorada de la sociedad japonesa, de ese crecimiento económico y demás, ¿no? Y ya sabéis, si tenéis oportunidad, leedlo y me contáis qué os ha parecido.
Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.